Buenas noches a todos. Un capítulo a la vez. Vamos a seguir esta serie, estamos viendo Jonás. Hoy nos toca Jonás capítulo 2. Hemos visto en primer lugar Jonás capítulo 1 y hemos visto allí la soberanía de Dios. En este capítulo 2 vamos a observar lo que es la misericordia de Dios. Jonás, vamos a comenzar a leer capítulo 2, desde el versículo 1, dice: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Tengamos un momento de oración. Señor y Padre, gracias te damos, Señor, por estos momentos. Gracias, Señor, porque podemos estar en tu casa para alabarte, para adorarte y para compartir tu palabra. Que todos los conceptos vertidos de ella, Señor, estén golpeando nuestros corazones, nuestras mentes, y podamos atesorar tu consejo, Señor, para nuestra vida, porque sabiendo que es tu palabra, es un bien para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando el domingo pasado estábamos leyendo el capítulo 1, notamos que Jonás, un siervo de Dios obstinado, un siervo de Dios cerrado en sus propios conceptos de patriotismo. Estos conceptos de patriotismo los llevan a tomar sus propias decisiones, y esas decisiones son por encima de los mandamientos divinos. Pero vemos que la palabra de Dios nos dice y enseña, Proverbios capítulo 3, versículo 12, enseña la palabra: porque Jehová al que ama castiga, y dice, como el Padre al Hijo a quien quiere. Esto es, cuando castiga, no es que le da con todo, lo hace con amor. Así llegamos al capítulo 2. Y aquí notamos cómo la desobediencia a Dios comienza a desgastar el corazón de Jonás, que comienza a bajar y bajar en su vida, en lo físico, en lo anímico y en lo espiritual. Cuando observamos su oración, podemos notar cómo él va bajando
hasta, como se dice, hasta tocar fondo. Y sabes, esto nos muestra y nos hace ver que cuando un hijo de Dios se pone en modo rebelde, no solo se aleja de la presencia de Dios, no solo se aleja del propósito de Dios, sino también abandona las misericordias de Dios. Ahora, ¿cuánto debemos poner atención en la historia de Jonás? Porque nosotros no estamos exentos. Podemos pasar por lo mismo. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos notar? ¿O cómo se procede ante una situación a la manera de Jonás? Y en esta noche, mis hermanos, vamos a meditar en este capítulo y vamos a mirar la misericordia de Dios. Una misericordia que llega mucho más allá de lo que nosotros creemos y pensamos. En los primeros versículos del 1 al 3 observamos la oración de Jonás. Si vamos a hacer una observación al estilo Don Fanning, algunos lo siguen, bien. Tiene 10 pasos en la observación. El paso 5 y el paso 7 te atrapan mucho en el estudio. Uno es la repetición de palabras, de frases, de ideas. Ahora, cuando miramos las repeticiones de palabra, versículo 1 y versículo 10, en 2 oportunidades aparece la palabra Jonás. Y en la misma observación observamos que en estos 10 versículos la palabra Jehová aparece 6 veces. ¿Qué nos sugiere esto? Cuando observamos este capítulo 2, Jonás no va a hablar de sus penurias, va a poner el enfoque de su oración en la persona de Jehová Dios y en su misericordia. Cuando miramos estos 3 primeros versículos, observamos cómo Jonás comienza a abrir su corazón, pero lo abre de una manera sincera, no desde el modo rebelde, sino de una manera sincera. Y lo primero que hace, cuando observamos la lectura, dice, entonces oró Jonás. Oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Lo primero que hace en esta situación Jonás es orar. Ahora, cuando pensamos que él estaba dentro del pez, no solo habrá sido incómodo, insólito o inesperado. Si nos ponemos en lugar de Jonás, creo que él nunca se le hubiera ocurrido, se le habría pasado por la cabeza orar desde dentro de un pez. Y a nosotros tampoco. Sin embargo, esto nos muestra que el lugar de oración que nosotros podamos tener no es un impedimento. Lo podemos hacer de cualquier lado. ¿Sabes lo bueno que hizo Jonás en su desobediencia a Dios? Es aferrarse a la oración.
Sabes, hay veces que la necesidad te va a sorprender en el lugar que menos esperas. En el lugar que menos esperas. Pero eso no va a ser problema para que puedas orar a tu Dios. Hay veces que las circunstancias te van a llevar a orar con los ojos abiertos, pero con la mente y el corazón puestas en la presencia de Dios. En el versículo 2 dice, invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Qué significa invocar? Invocar es demandar ayuda mediante una súplica. Y súplica es pedir algo con sumisión y humildad. Esta era la forma en que él comienza a orar. Desde el seno del Seol clamé. Y esta palabra clamar es pedir de manera urgente. En el versículo 3 dice, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Saben? Una vez estábamos de vacaciones en Brasil. Veo dos sobrevivientes nomás de ese viaje. Matías Castaño y Martín. Vamos a una isla, 4 islas. Ese era Martín, ¿no? No sé por qué, pero había unas olas terribles ahí. Nosotros, en Brasil, argentinos, nacionalistas, abrazados, y nos daba el agua. Que cantábamos el himno nacional, pero el abrazado. Cuando de repente se levanta una tremenda ola. Bueno, generalmente cuando uno se levanta una ola, uno agarra, flexiona, te levanta y la fuerza de la ola te levanta y pasa. Yo me acuerdo que cuando me inclino para saltar, me pega la ola en la cara. No sabía dónde estaba. No sabía si iba de cabeza, si iba de costado, no sabía cómo iba. La cosa que yo he caído parado, así como estaba. Caigo parado y lo primero que vos haces es tratarte de sacar el agua de los ojos, de la nariz, de la oreja. Y cuando me doy la vuelta, allá en la orilla, amontonaron los gordos, los changuitos, los viejos. Nosotros estábamos abrazados. Y cuando lo buscaba, los changos estaban desparramados. Y si no, que les cuente Martín. Martín no me va a dejar mentir. Cuando te agarra una ola así, por más que la veas venir, te deja desorientado. Nosotros afortunadamente estábamos cerca de la orilla. Pues Jonás estaba en la mitad, en el medio de la mar. No tenía alternativa. ¿Sabes? Desde ese lugar, él clama. Él invoca a Dios. Estaba totalmente desorientado en su vida, lejos de Dios. ¿Sabes? Cuando él cae al agua, no culpa a los marineros, tampoco lo culpa a Dios por lo que él estaba pasando.
Pero lo que sí se da cuenta es que su pecado lo había alcanzado. Y era su pecado el que lo llevaba a estar en esa situación. Y es allí cuando él clama, cuando él invoca a su Dios desde los umbrales de la muerte. Dice el versículo 3: me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas las ondas de tus olas pasaron sobre mí. Él estaba desconcertado. ¿Sabes? Cuando miramos a Jonás, Jonás le dio la espalda a Dios. Jonás no escuchó el mandato divino, no escuchó la palabra de Dios. Pero miramos que en la necesidad, él busca a Dios a través de la oración. ¿Sabes? Hoy damos gracias a Dios por este medio que nos ha dejado. Damos gracias a Dios por la oración. ¿Qué hubiese sido de nosotros si no hubiésemos tenido este medio de llegar con toda libertad al trono de la gracia? Y sabes, hay veces que no practicamos la oración. Hay veces que nos acordamos de orar en la necesidad. Hay veces que ni siquiera cuando nos levantamos oramos, porque vivimos deprisa, rápido, apurado. Y no tenemos ni siquiera un momento cuando nos levantamos de decir: gracias, Señor, por la vida. Gracias por la salud. Gracias por el trabajo que me das. Y por sobre todas las cosas, gracias por la salvación y la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Estamos mirando capítulo 2 de Jonás. Cuando miramos estos 3 versículos, estamos observando la oración de un corazón angustiado. Así es como se sentía Jonás en el momento de orar, angustiado. Pero sabes, llegamos al versículo 4 y aquí tenemos el segundo nexo. Y lo siguen a Don Fanning, nexo de tiempo. El primer nexo de tiempo, versículo 1, palabra entonces. Segundo nexo de tiempo, nos muestra otro tiempo en la oración de Jonás. En primer lugar, nos hace ver la oración de un corazón angustiado. Aquí vemos que la vida de Jonás se empieza a profundizar, empiezas a sentir la presión de la situación. Ahora ya no está angustiado, ahora está desesperado. La oración de un corazón desesperado. Dice en el versículo 4: entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Desechado soy de delante de tus ojos. ¿Saben? Esta palabra desechar quiere decir excluir, rechazar. Significa descartar. Ahora no es porque Dios haga esto, sino vemos que el pecado es lo que te separa de Dios. Y cuando estás separado de Dios, es lo que sientes esto. Cuando sientes esta situación, son estos los sentimientos
que embargan tu mente y tu corazón, porque ese mismo pecado no te deja llegar a la presencia de Dios. Y esto era lo que sentía Jonás. ¿Sabes cuántas veces le fallamos a Dios? ¿Cuántas? Hay veces que he prometido a Dios ser un siervo para su gloria. Hay veces que he prometido a Dios seguirle y no tengo en cuenta sus mandamientos. Hay veces que Dios me ofrece en su palabra soluciones a los problemas interpersonales y le doy la espalda. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿Sabes? Jonás dice: desechado soy de delante de tus ojos. Ese pecado es un obstáculo en mi vida y en tu vida. Hayas creído en Cristo o no. Cuando hay pecado, esa es una barrera que no deja que mi oración ni tu oración llegue al trono de la gracia. Y sabes, 1 Juan capítulo 1 versículo 9, señalador 3. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes? El Señor dice: mis mandamientos no son gravosos. ¿Los podemos cumplir? Depende de nosotros. Exclusivamente de nosotros. Y cuando hacemos esto, esa desesperación se va a ir convirtiendo en confianza en nuestro Dios. Estamos mirando el capítulo 2 de Jonás. Estamos mirando lo que es la misericordia de Dios, hasta dónde se extiende. Momentos, situaciones, lugares que nosotros no entendemos, no pensamos, pero que podemos estar en cada uno de ellos. En los versículos 7 encontramos el último momento en la oración de Jonás. Versículo 7 dice: ¿cuándo? Nexo de tiempo. Y si se fijan, los tres nexos de tiempo son adverbios. Nexo de tiempo, ¿cuándo? Cuando mi alma desfallecía dentro de mí. En primer lugar, la oración de un corazón angustiado. En segundo lugar, la oración de un corazón desesperado. Y en tercer lugar, la oración de un corazón vencido. Mi alma desfallecía en mí. ¿Sabes? Cuando vamos a ver la definición de desfallecer? Desfallecer significa cuando las fuerzas se te van. Es cuando pierdes el aliento. Es cuando estás a punto de desmayarte. Desfallecer. ¿Sabes? En ese momento en que Jonás estaba así, surge como un hilo de coser
un hilo de coser en su mente. Y en ese momento chiquito, finito, escueto, corto, ¿saben lo que hace? Me acordé de Jehová. Es lo último que le quedaba, lo último de fuerzas. No tenía más aliento. Solamente un momento en su mente. Y se acuerda de Jehová. ¿Saben, mis hermanos? ¿Por qué hay veces que esperamos llegar a estos momentos? Cuando esta decisión la podemos tomar mucho antes. ¿Por qué hay veces que el corazón y la mente del hombre es tan duro? Si los mandamientos de nuestro Señor no son gravosos, estamos capacitados para poder cumplirlos. Dios no nos va a dar algo que no lo podamos hacer. Y hay veces que debemos tomar decisiones. Y sabes, esto hablo en lo personal. El perdón es sanador. Y es un tema que en las relaciones interpersonales hoy podemos decir que hay hermanos que pudiendo llenar estas sillas, hoy no están aquí para alabarle, para adorarle, para compartir la copa y el vino y el pan, perdón. ¿Sabes? Si nosotros tomamos esa decisión de perdonar, nos tendríamos que ir a otro lugar, porque aquí no creo que entremos. Pero depende de nosotros. Ahora, observemos algo. En lo que es la angustia, Jonás busca la oración. En lo que es la desesperación, Jonás busca la oración. Y en lo que es el corazón vencido, Jonás busca la oración. Y pensamos, ¿por qué escuchó Jonás? ¿Por qué escuchó Dios a Jonás si había pecado en su vida? El pecado es un obstáculo. Pero cuando hay pecado en tu vida, tu oración no puede subir a la presencia de Dios. ¿Por qué Dios lo escuchó? ¿Sabes? Cuando un creyente, un hijo de Dios, ha caído en pecado, está en la misma condición que aquella persona que nunca ha creído en Cristo en su corazón. Y la única oración que va a traspasar la barrera del pecado y va a subir a Dios, va a subir a Dios, es la oración de arrepentimiento. Y cuando vos, mi hermano y mi hermana, te arrepientas de ese pecado que hoy te aleja de Dios, que tiene lejos de su casa, que te hace dar la espalda a toda su misericordia, entonces vas a reconocer como Jonás: la salvación es de Jehová, no hay otro. La salvación es de Jehová.
¿Qué pasa con aquellos que aún no han creído en Cristo? También tienes que arrepentirte de tus pecados. Él es fiel y justo para perdonarte y para limpiarte. Y sabes, así como a Jonás le dio una oportunidad, a usted señor, a vos joven, hoy Dios te está dando una oportunidad de que le abra su corazón a Él, de pedir perdón por tus pecados. Pero la decisión es tuya. ¿Sabes? Dice en Romanos capítulo 10, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo voy a invitar a todos a inclinar sus cabezas y cerrar sus ojos. No solo a los que están aquí, sino a los que están detrás de las cámaras también viendo. Y mientras estás ahí, hagas lo mismo que Jonás, orar. Orar es hablar con Dios. Es contarle. ¿Por qué hoy estás lejos de Él? Es pedir perdón por tus pecados, pero también es decirle, quiero abrir mi corazón para que tú, Señor, seas mi Dios, mi Redentor, mi Salvador. Orar es hablar con Dios, pero la decisión en esta noche es tuya. Vamos a tener unos momentos de oración en silencio. Así con las cabezas inclinadas, con los ojos cerrados. La pregunta es, ¿habrá alguien en esta noche que haya tomado esta decisión de aceptar a Cristo como Salvador personal? Si has abierto tu corazón en esta noche, si esta es tu decisión, me gustaría que ahí donde estás sentado levantes tu mano bien alto y la vuelves a bajar. Solamente la levantas y la vuelves a bajar. ¿Habrá alguien en este lugar que haya tomado esta decisión de aceptar a Cristo como Salvador personal? Si detrás de las cámaras hay personas que han tomado esta decisión, por favor, ahí en el chat puedes compartir. En esta noche he creído en Cristo. Compártelo para que juntos con los hermanos podamos orar a Dios por esta decisión, la más importante en la vida de cada una de las personas, en donde miramos cómo la misericordia de Dios se hace visible. Levantamos nuestras cabezas para terminar. Decimos todos amén. Dios bendiga su palabra.